Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Como muchos de ustedes saben ya, mi nombre es Lorena Puebla Hernández, soy abogada en Madrid y soy la fundadora de Proyecto Justicia. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy relevante para nuestra comunidad y es en qué consistirá el proceso migratorio en España en 2024. Por ahí se vienen anunciando algunas novedades, pero todavía nada está concreto, entonces vamos a hablar realmente cómo es el proceso. Pero antes de empezar, quiero recordarles que tenemos un grupo de Telegram que se llama Emigrantes, donde entre los abogados que forman parte de mi equipo y los miembros de la comunidad resolvemos las dudas frecuentes que surgen en el día a día de los integrantes. Así que si quieren formar parte de una comunidad que cada día crece más, no dejen de inscribirse. Dejaremos el enlace aquí en la descripción de este mismo vídeo. Como les comentaba, hay algunas reformas a la vista, ninguna concreta, y que no vamos a comentar hasta que finalmente se concrete para saber como tal los detalles. Y yo sé que como cada principio de año son numerosas las personas que nos siguen y que están haciendo su planificación migratoria. Así que vamos a hablar de lo que ya está confirmado. Es un momento obviamente lleno de incertidumbre, el momento de la planificación migratoria, porque en muchas ocasiones no sabemos muy bien a lo que nos vamos a enfrentar cuando vamos a emigrar a un país. Por eso la importancia de este vídeo, hablar del proceso migratorio. Sí es cierto que muchos de nuestros vídeos tratan sobre los requisitos que debemos cumplir para adquirir una residencia en España, pero pocas veces comentamos qué significa realmente enfrentarte a un proceso migratorio en el territorio español, es decir, más allá de cada tipo de solicitud. ¿Es fácil o es difícil? ¿Va a ser muy largo, corto, como es? En realidad, todo depende con qué lo comparemos, ¿no? Hay países donde evidentemente la administración funciona bastante mejor y otros peor que en España. En mi opinión, si lo comparamos como tal con otros países de la Unión Europea, realmente aquí es bastante más ágil el proceso. Además, recuerden que en España también tenemos la ventaja, los que somos de países iberoamericanos, que tras 2 años de residencia legal y continuada podemos solicitar la nacionalidad española por residencia, y eso es algo que obviamente debemos tener siempre en cuenta en toda planificación migratoria. Es algo que tenemos que valorar. En primer lugar, yo diría que una de las preocupaciones de las personas que nos consultan son los tiempos de resolución de los procesos. Es decir, ¿cuánto tiempo voy a estar en un proceso migratorio en España? Debemos aclarar aquí que el tiempo de tardanza va a depender bastante, sin duda, del tipo de autorización que vayamos a solicitar. Es decir, no es lo mismo una estancia de estudios que una tarjeta de residencia por arraigo familiar. También hay otros factores que evidentemente tenemos que tener en cuenta, y es que en muchas ocasiones, muchas veces, tenemos que hacer trámites, es decir, previos, antes de como tal solicitar un permiso de estancia o residencia legal. Por ejemplo, si tenemos que realizar un matrimonio o unión de hecho antes de solicitar una residencia, si vamos a ir por el proceso de estancia de estudios, tenemos que buscar un centro de estudios, tenemos que contratar un seguro, buscar las mejores ofertas. Obviamente estos procesos previos hacen que se prolongue el proceso migratorio como tal, y eso es algo que debemos tener muy presente en el momento de la planificación. Otra de las razones por las que se puede prolongar el proceso es porque debamos solicitar, por ejemplo, cita previa antes de acudir a la administración a hacer la solicitud de residencia. Entonces, en muchas ocasiones, las personas no pueden contratar profesionales, tienen que hacerlo todos por ellos mismos, y eso también va a retrasar bastante el proceso, porque la cita puede tardar, sobre todo si nos encontramos en una ciudad grande como Madrid o Barcelona. Si podemos permitirnos pagar a un profesional colegiado como tal, como un abogado, este podrá hacer las presentaciones de forma electrónica en tu nombre sin necesidad de solicitar una cita previa, lo que reducirá bastante el tiempo de la presentación. No digo que una cosa sea mejor o peor que la otra, cada uno tiene su presupuesto, solo que esto debemos tenerlo en cuenta de cara a calcular cuánto tiempo vamos a estar en proceso. En todo caso, como siempre, te recomendamos no dejar las cosas para última hora. Independientemente de la opción que estés valorando, debes hacer la planificación con bastante tiempo de antelación, ya sea o por tu cuenta o sea mediante abogado. Dicho esto, debo apuntar que lo que sí es invariable es las partes del proceso por las que debemos pasar independientemente de la autorización que solicitemos. Eso sí, ténganlo presente, que el proceso migratorio en España, que les llevará una autorización de estancia o residencia legal en el país, puede constar de 2 o 3 partes. En principio, si todo marcha bien, se presentará la solicitud inicial, reuniendo la documentación específica para ese trámite, es decir, lo que nos indica la normativa que debes tener para solicitar esa estancia o residencia. Y si todo sale perfecto, se te notificará en el plazo determinado que tienes autorización con una resolución favorable por parte de la Oficina de Extranjería correspondiente donde hayas presentado la solicitud. Y aquí como tal finalizaría la primera parte del proceso. La segunda parte como tal consistiría en tramitar la cita para toma de huellas y confección del TIE, porque al principio tendremos una resolución por parte de la Oficina de Extranjería, pero debemos confeccionar la tarjeta en la comisaría de policía correspondiente. Para eso, evidentemente,
tenemos que acudir a la comisaría de policía para obtener esa tarjeta, que es la que nos dará el beneficio de estancia o residencia legal en el país. Hasta que no tengamos esa tarjeta, el proceso no se completa. Y ahí también es donde consta si tenemos permiso de trabajo. Para acudir a la cita tenemos un mes desde la resolución favorable por parte de la Oficina de Extranjería. Acudiremos a esa cita siguiendo las indicaciones que se nos dará en la resolución que nos dará la Oficina de Extranjería correspondiente cuando hagamos la solicitud. Y finalizaremos el proceso con la retirada de dicha tarjeta en el periodo que nos indique en comisaría el día de la toma de huellas. Normalmente serán unos 30 días, pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo de la ciudad donde hayamos tramitado. Pero debemos tener en cuenta que, casi nunca es así, es decir, casi nunca presentamos la solicitud y ya nos resuelven favorable, es decir, no suele salir a la primera. La realidad es que en la mayoría de los casos suele haber siempre requerimientos antes de la resolución favorable del proceso. Esto ocurre incluso aunque hayamos presentado el expediente perfectamente. Incluso a veces se nos puede requerir documentación que ni siquiera estaba contemplada en la normativa. En ese caso habrá un paso previo que debemos dar antes de la resolución del proceso, que es la contestación a ese requerimiento. Para contestar al requerimiento solemos tener unos 10 días hábiles, es decir, y tenemos que contestar en plazo porque si no se archiva el proceso. Si contestamos al requerimiento con la documentación adicional que nos piden correctamente, posteriormente se nos dará la resolución favorable y podremos seguir el curso del proceso, ir a comisaría, tramitar el TIE, es decir, la cita de toma de huellas y confesión del TIE y luego la retirada. Pero debemos tener en cuenta que en caso de que se aporte documentación incorrecta, tanto en el momento inicial como en la contestación al requerimiento, o se puede inadmitir al trámite tu solicitud, o directamente te pueden dar una resolución desfavorable del proceso. Entonces, en ese caso, habrá que presentar o un recurso de reposición si creemos que tenemos razón, que la Oficina de Extranjería se ha equivocado, o podemos optar por otro proceso migratorio, o de lo contrario también podemos valorar si es prudente salir de España y volver a entrar y empezar desde cero. Si decides presentar un recurso, tienes un mes para hacerlo. Si nos vemos en este punto, es un poco complejo porque el recurso suele tardar en resolverse. Lo resuelve la misma administración que nos denegó o inadmitió, con lo cual tenemos pocas posibilidades de ganar en la mayoría de las ocasiones. Por lo mencionado, por eso les recomiendo que cuando nos resuelven desfavorablemente o nos inadmiten a trámite, a veces es mejor evaluar otras opciones aparte del recurso. Lo bueno es que en España una denegación no es un expediente negro, es decir, podemos hacer otras solicitudes y empezar desde cero. En resumen, los pasos para el proceso migratorio yo diría que son los siguientes. En primer lugar, decidir si lo haremos por nuestra cuenta, solicitando cita previa en la administración correspondiente, o contrataremos a un abogado, porque también buscar un buen abogado nos va a llevar tiempo. Si lo hacemos por nuestra cuenta, debemos estudiar bien los requisitos y pasos a seguir en las páginas de informaciones oficiales del gobierno, aunque obviamente podemos completar con la información que divulgan despachos profesionales serios en los medios. Ojo, despachos profesionales, abstenerse por favor de seguir youtubers o personas que no tienen conocimientos. En segundo lugar, definir la opción migratoria que más adecue a tu caso, reunir esa documentación que debemos presentar teniendo siempre en cuenta la fecha que vamos a entrar en España para que no se venza ningún documento. En tercer lugar, es decir, hacer la solicitud como tal. En cuarto lugar, debemos estar atentos a las notificaciones para responder en tiempo y forma a los requerimientos. Recuerden que esto es muy importante, respetar los plazos administrativos, o si somos notificados favorable o desfavorablemente, seguir los pasos correspondientes. En quinto lugar, si somos notificados favorablemente, tramitar la cita para toma de huellas en tiempo y forma para que podamos retirar nuestra tarjeta de identidad de extranjero lo antes posible. En caso de recibir una notificación desfavorable, debemos evaluar si compensa, como les dije, presentar un recurso o si es mejor plantear otra opción migratoria. Esto es muy importante. También, si van a presentar trámites que están sujetos a plazos, tienen que tener presentes esos plazos también en las solicitudes iniciales. Espero que las informaciones les haya sido útil. Me despido ya. Recuerden que estamos en Telegram, en Instagram como Proyecto_Justicia. También pueden dejarnos sus dudas en los comentarios. Como siempre, intentaremos responder lo máximo posible. Les deseo un excelente día y nos vemos muy pronto por aquí.